Este proceso de Espérate migración. un ratito, un ratito. Vuelve a empezar ahí, se me había olvidado de grabar. Empieza. Buenos días con todos, mi nombre es Emily Medina y soy del curso 10B. Mi tema es migración en Latinoamérica. La migración, la historia de la migración. La historia de la humanidad ha sido la historia de las grandes migraciones. Cada movimiento migratorio ha provocado que el ser humano se haya desplazado desde sus lugares de origen. Este proceso de migración constante era la condición natural de la vida, de las sociedades tribales originarias. La migración desde África hacia Asia y luego el resto del mundo se inició hace unos 70.000 años. Y bien podemos decir que aún está en marcha. Ok. El fenómeno migratorio de América Latina. Desde fines del siglo XIX hasta nuestros días se pueden identificar 4 momentos significativos sobre el fenómeno migratorio en América Latina y el Caribe. El primero se vincula con las migraciones transoceánicas, el segundo con las migraciones internas, producto de la crisis económica en las décadas del 1930 y 1940. Un tercero con las transfronterizas y un cuarto con las que se producen la globalización, objetivo de ese trabajo. En este contexto nos interesa abordar las causas, consecuencias, efectos e impacto de los movimientos migratorios latinoamericanos en nuestro siglo. Tendencias actuales. Dentro del importante cúmulo de análisis existente sobre el fenómeno migratorio, quisiera descartar 2 tendencias antagónicas a la escala mundial. Ambas impactan sobre las sociedades tanto de emisiones como de recepción y producen efectos positivos y negativos. Consecuencias. Los flujos migratorios producen, tal como afirmábamos al comienzo, una serie de consecuencias relacionadas con el país de origen y con el país receptor. En el país de origen se puede disminuir el conflicto social y político, cuando un porcentaje importante de la población productiva decide emigrar. Decisiones migratorias. La primera es la falta de alternativas para los logros ocupacionales. La segunda, incertidumbre social sobre el futuro económico. La tercera, inseguridad general frente al crecimiento de la violencia. La cuarta son las necesidades básicas insatisfechas. Entre los factores internos destacamos: 1. Frustración en las expectativas de la vida. 2. Frustración en las relaciones personales. 3. Mandato general ligado a la comunidad de la cadena migratoria familiar. 4. Acceso a la información acerca de las opciones en el exterior. 5. Convicción de la imposibilidad de la realización ético-valorativa en la sociedad de origen. Gracias. Okay. Bueno, chicos, hemos visto desde antes de las vacaciones todo lo que tenía que ver con población. Población, que es el conjunto de individuos que viven en determinados espacios geográficos. Hemos visto migraciones, lo que es migración, el desplazamiento que se da de un lugar a otro, de un espacio geográfico a otro, pero el día de hoy nos tocaba ver el porqué de las migraciones que se han dado no solamente en lo que es Latinoamérica, sino a nivel mundial. Y con respecto a esto, yo les decía que desde la prehistoria, desde el paleolítico, la migración ha sido la fuente de vida, porque a través de esto ellos migraban de un lugar a otro para satisfacer sus necesidades. Así que debido a la satisfacción de estas, ellos debían desplazarse. Dicen que los primeros que se han encontrado, los primeros habitantes allá del Homo, ¿verdad? Supuestamente que descendemos del mono, pero yo no, de los primates, en África, estos son los más antiguos, ellos desde allí comienzan todo lo que es el nomadismo.
el Homo sapiens, el Erectus, y bueno, hasta el Homo habilis, toda esta etapa que tiene la evolución del hombre, que eso es lo que hablan los científicos. Los primeros que se han encontrado restos humanos han sido en África y luego se van encontrando en los demás continentes, significa que ellos empiezan allá. Y debido a los desplazamientos, a las migraciones, buscando satisfacer sus necesidades de alimento número uno, de protección y todo lo demás, luego se encuentran vestigios en Asia, en Europa, bueno, etcétera. Y en América Latina. Recuerden que nos llaman el nuevo continente cuando Cristóbal Colón, supuestamente en su diario él escribe que tuvo un sueño de que veía otro lugar más allá del horizonte, como él era un navegador por excelencia, pero dicen que esto se inició hace más de 70.000 años. Y que se desplazaron así, hasta llegar a donde nosotros, es decir, América Latina, pasando, ya saben, por el estrecho de Bering, siempre les cuento esa parte, les recuerdo, porque ustedes ya la conocen, pasaron al estrecho de Bering cuando estaba el tiempo de hielo, entonces todo esto estaba congelado, pasaron de Asia, específicamente de Malasia, de Mongolia, de esas partes de allá, pasan hasta América, a través del estrecho de Bering llegan a Alaska, luego a Canadá, y así se van distribuyendo hasta también llegar a América Latina. Pero desde el siglo XIX, 2 siglos atrás, hasta nuestros días, se pueden identificar 4 momentos significativos para el fenómeno migratorio. Recordemos, nos vamos a ir hasta 1921, 27, hasta 1929, donde se dio la crisis en los Estados Unidos, la caída, ¿se acuerdan? Y yo les dije en esa clase de cuando las personas aún le llaman el Viernes Negro, cuando cayeron las bolsas de valores en los Estados Unidos, entonces las personas muchas quedaron en la pobreza, entonces ahí también hubo una gran migración después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, entonces la crisis económica luego empieza en los países que, como siempre, nosotros digo, los más débiles pagan los platos rotos, y los países de América Central, América del Sur, empezó la crisis tremenda, y debido a esto, ¿qué hicieron? Migrar a otros países que le daban nuevas oportunidades, países europeos, Estados Unidos. Estos son los países donde más se centra en la aglomeración, como veíamos el día de ayer, y parte también de países asiáticos como China, Japón, Corea del Sur, europeos como Alemania, Italia, España, Reino Unido. Entonces, estas personas empezaron a emigrar a estos países, porque en los países de origen la situación se volvió difícil. Pero más se ve esto desde 1930 y entre 1940. Comienzan a desplazarse, ya andaban como los paleolíticos también. Mire cómo se regresa, ¿no? Que antes el paleolítico buscaba satisfacer sus necesidades y ahora también los latinoamericanos, todos los que vivimos en este continente, empiezan a buscar también satisfacer esas necesidades, porque en sus países de origen no les pueden dar las oportunidades, no les dan la manera adecuada de satisfacer sus necesidades, así que ellos tienen que buscar, porque deben de alimentar a su familia, y no solo alimentarla, sino darle un mejor futuro, porque ese es el pretexto para salir fuera de las fronteras, que necesitamos tener un mejor futuro, pero allí viene la carencia, cuando los hogares se dividen, los chicos quedan al cuidado de la abuelita, del papá, y comienzan a hacer cosas los chicos que no está bien. Lo mejor es estar en familia. Si yo me voy, muy bien, pero yo mando a ver a mi familia. Pero hay gente que se ha olvidado de su familia, muchísimos casos en los cuales el papá y la mamá han hecho otra familia en ese país donde se han ido y se han olvidado completamente. Y eso es verdad. Si nos ponemos a hacer una encuesta, chicos, nos ponemos a llorar con ellos, conociendo que esa es la cruda realidad. Es verdad que fueron, como le dicen muchos, a alcanzar el sueño americano, los que van a Estados Unidos, o el sueño europeo, pero muchos se han olvidado de su familia, o otros han perdido la vida en el intento. Entonces, es interesante abordar estos temas. ¿Cuáles son las tendencias actuales? Dentro está el fenómeno que se ha dado, como yo lo dije, migratorio.
sobre lo que tiene que ver con el lado económico en los países que se van dejando abandonados por la falta de recursos económicos. Sí, en los campos, como decíamos ayer, abandonan los campos y se van a las grandes ciudades, a las metrópolis, porque allí les dan oportunidades. Imagínense cuánto más no lo van a hacer para irse fuera del país. ¿Cuáles son las consecuencias? El gran flujo de migración produce consecuencias relacionadas como, yo les dije, el ámbito social, el vínculo familiar se rompe, se desquebraja, y también empieza la falencia y los problemas en lo que tiene que ver el ámbito sentimental. Esto también trae como consecuencia, todo esto va agarrado. La población, aquí ¿sí han escuchado esta frase que se llama ya se me fue, no es escasez de cerebro, sino, a ver, alguien que me ayude. Cuando profesionales terminan sus carreras universitarias aquí, allá, la fuga de cerebros. Alguien que lo sepa me levanta la mano, ¿qué significa la fuga de cerebros? La fuga de cerebros. Pero no busquen en el internet. Levanten la manito a ver qué significa esa fuga de cerebros. Esa consecuencia es letal para un país. A ver, Nole, dime, ¿qué significa la fuga de cerebros? Ya te abro el audio, espérate un momento. La fuga de cerebros. Se nos están fugando los cerebros. Allí, Nole, ¿puedes hablar? La fuga de cerebro no se le conoce a eso que es las personas estudiadas de un país que ven que pueden tener oportunidades en otro, se van al otro país y terminan de estudiar por lo general allá y allá se quedan viviendo. Esa es la verdad. Esa es la fuga de cerebros. Cuando usted termina, sí puede terminar la carrera universitaria aquí, pero usted se va a especializar en otros países y allí usted encuentra las oportunidades que no hay y que no se las da a su nación. Por eso es que en nuestro país hay mucha fuga de cerebro. Aunque un presidente, ¿verdad?, que él trató, ¿verdad?, de traerlos nuevamente, pero fueron muy pocos porque no hay garantía. Es como que usted se vaya a la guerra y lo va llevando casi nada o muy poco, así que la gente lo que dijo, no, yo estoy bien aquí me están pagando muy bien. Miren las fugas de cerebros que se dan en Cuba. ¿Por qué cree que hay muchos cubanos trabajando en Ecuador? Porque allá el sueldo es mínimo. Si aquí ganan $1,000, allá solo ganan 100. Entonces, esas fugas de cerebro son letales para un país que está en caminos de desarrollo, porque recuerde que la educación es la que realza la economía de un país. ¿Y por qué se dan las migraciones? Entonces aquí tenemos, su compañera nos ha puesto en lo que es falta de alternativas, como yo les decía, la incertidumbre cuando hay mucha violencia, países como Nicaragua, El Salvador, Colombia, la gente sale porque desgraciadamente hay grupos armados o grupos que dicen que luchan en Cuba, que luchan por el bien de los demás, pero dejémoslo entre comillas. Entonces la gente empieza a abandonar esos lugares. La inseguridad, las necesidades básicas por satisfacer, la frustración de las expectativas de vida, la frustración en realizarse como persona, ¿qué quiero más yo? Y el país no me brinda esas oportunidades, entonces me voy. El mandato generalizado en la comunidad, mi papá se fue, mi mamá se fue, mis hermanos me mandan a ver y esa es una cadena y ya cuando vamos a ver, familias enteras ya no están dentro de los países. El acceso a la información acerca de las opciones en el exterior, hay países como Canadá, que ahorita, Suiza, países europeos en los cuales le están hasta a usted pagando para que vayan a vivir allá para no, estos países no desaparezcan. Y la convicción de la imposibilidad de realización ética valorativa en la sociedad de origen. Entonces es importante reconocer que debido a las falencias, y todo tiene que ver con el ámbito político, así nosotros
nos queramos tapar los ojos o hacernos de los sordos, son las políticas de los países que no nos dan garantías como ciudadanos. Por lo tanto, queremos salir y esa es la realidad. Queremos abandonar nuestros países de origen. Vayan escribiendo presente, chicos, porque ya se me está haciendo corto el tiempo. Y esa es la verdad. Son las condiciones que no nos las brindan las adecuadas los países. Esto tiene que ver más con el Estado. Y simplemente nos vamos. Se endeudan. Muchos, como yo les decía, pasan penurias para llegar a donde necesitan ellos alcanzar su sueño, que por cierto no está en sus países, por eso lo abandonan. Muchos también han muerto en el intento. Y voy a hacer preguntas, ¿sí? A los que he visto más atentos, otros muy risueños, otros no sé si les están haciendo cosquillas, les están haciendo conversación. Recuerden que la clase es participativa. Y quiero que me levanten la manito de los que ya, ustedes ya están en edad, de los que piensan migrar, de los que piensan no quedarse en su país. Es decir, que se quieren fugar. Quieren darse como pollitos en fuga. Ok, Muñoz, tienes abierta. Uy, algunos me levantaron, muchos me levantaron la mano. Ok, Adriana. Cuéntanos, Adriana. Hermana, yo quiso hacer una fuga de cerebro porque, bueno, buscaré, creo que en otros países me van a dar la oportunidad, o sea, más me voy a hacer fuga de cerebro para mis estudios. Más. Ya. Pero la pregunta es si vas a regresar o no. Ah, no. ¿Viste? Esa es una fuga, ya te me fugaste. Esa es otra. Yo les ponía un ejemplo. Mi hija está a punto de graduarse en la universidad. Si tenía una oportunidad de ir a una beca a especializarse, ella sí se va. Pero lo que yo siempre le he dicho desde que ella está estudiando es que si tu país te brinda la oportunidad de estudiar, porque el estudio ahora es gratuito, así tú te vayas a hacer todo lo que quieras fuera del país, seminarios, especializaciones, es necesario de que tú agradezcas lo que tu país te ha dado. Yo tuve hace mucho tiempo la oportunidad de irme, estuviera muy bien donde estoy económicamente, pero iba dejando a mis hijos pequeñitos y estuviera trabajando ya en lo que es mi profesión, es verdad, pero no sería agradecida con mi país. Y siempre estuvo eso, y eso es lo que yo le inculco a mis hijos. Ustedes estudien para agradecer, no importan las políticas, pero sí cada uno de los ecuatorianos que vivimos aquí, no dejemos que esos cerebros se fuguen. Así que este es mi punto de vista y eso es lo que yo les inculco a mis muchachos también. Pero no todos tienen esto, porque algunos ya lo que quieren es graduarse o ahorita en la universidad y volarnos. Ok, dime, Orrala, tu punto de vista. Todavía tenemos 3 minutitos. Tienes abierto el audio, Orrala. Ojalá que te pueda escuchar. No puedes abrir. Vamos, Maite, contigo. Sí me gustaría ir del país. ¿Ya? Obviamente regresar por la familia. Muy bien, muy bien. Irse a otro país, pero regresar por su familia. No les. Yo, Mix, si me quiero ir o no, yo la verdad sí quisiera irme. Quisiera ir con toda mi familia. Ah, ya, no solo, sino sí, con todos. no, yo solo no me voy. No puedo estar solo. Si no estoy con mi familia al lado, no puedo ir. Y yo puedo. Ahí, se te fue el audio. Se te fue el audio. Si yo puedo, voy, me estudio allá y cuando tenga el dinero suficiente ahorrado, vendré acá y me llevaré a mi familia con lo que más pueda. Ok. Algunos dicen así, la mayoría voy a ahorrar dinero, pasan 5 años, 10 años, y cuando ya los vemos, ya no quieren regresar porque les gusta ese ambiente. Recordemos que estos países donde queremos ir, los ambientes son muy, son mente abierta. Son mente abierta y ahí la gente vive la vida al 1000 por hora, no decir al 1.000.000 por hora. Entonces,
hay cosas que te comienzan a llamar la atención de esos lugares, tú vas con una mente, con una perspectiva y luego eso comienza a cambiar. Y he tenido pláticas con muchas personas y es verdad. Aunque otros, en cambio, ellos lo que quieren es ya regresar a su país, cumplir sus metas, pero esos son muy poquitos. Espero que ustedes sean parte de esos poquitos, de esa pequeña masa de que regresen a su país y que luego se vaya engrandeciendo. Y que nuestro país ya no sea un país solo de vías de desarrollo, y que por eso es que el país está como está ahora, valga la redundancia, porque las personas con el cerebro se están escapando, se están fugando, y bueno, vamos a votar porque quien hable mejor, quien se nos ría más, nos haga alguna payasada, y mire cómo estamos ahora. Así que ustedes son los que van a marcar la diferencia de su nación. Bueno, chicos, nos vemos el día de mañana, terminada la clase del día de hoy. No se olvide, Herrera, por favor, creo que lo dejé ingresar. Antamba, exposición, no me estén preguntando el tema porque ya lo he dicho no sé cuántas veces, hasta hoy lo repetí, porque tienen exposición mañana de lengua y pasado de lengua. Por favor, alguien que conozca, sepa dónde contactarse a sus compañeros, díganle por favor del tema y que me envíen el material. Dios me les bendiga, chicos. Dios me les guarde hasta